Ok, entonces el quiz, ¿verdad? Tiene dos problemas conceptuales y otros que son de cálculo, ¿verdad? Alguno incluso una tarea 2, ¿verdad? Que puede emplear las relaciones de cinemática que ha encontrado, ¿verdad? Para resolver el problema. Ok, estas preguntas, estos que se ven aquí digamos, son los clásicos que siempre aparecen, ¿verdad? La pregunta uno y la pregunta 2, la intención es que traten de analizar, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto? La fuerza inercial, ¿verdad? La fuerza de masa por aceleración con las otras reacciones o fuerzas que actúan en el sistema, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces veamos la pregunta uno. La pregunta uno dice, ¿verdad? Hay varias versiones, ahora voy a hacer todas para que puedan comprenderlas. Dice que si la viga mostrar está montado está montado un motor que jala el cable, ese es el motor, ¿verdad? Y jala el cable para subir o bajar objetos en una construcción. Digamos, esto es real, ¿verdad? Hay motor montado en alguna parte y ahí ellos suben o bajan, ¿verdad? Y dice, en una subida de objeto, o sea, cuando va a empezar para ir arriba, o sea, cuando va subiendo, cuando este ya casi alcanza la altura deseada, ¿verdad? Cuando ya casi, por supuesto, viaja a una velocidad dada, ¿verdad? El objeto, y cuando ya casi alcanza una altura deseada, digamos, y cuando llega al destino, tiene que frenar, ¿verdad? Entonces, para frenarlo, el motor simplemente desacelera, ¿verdad? Desacelera la jara de cable con un G. Es un poco exagerado, pero la idea es que vean, ¿verdad? Con un poco exagerado, digamos, puede que viaje a 1 metro por segundo, ¿verdad? La velocidad. Y si desacelera con un G, lo que quiere decir es que se detiene en una fracción de segundos, ¿verdad? Ah, Apenas llega ya se detiene, ¿verdad? Es una desaceleración bastante brusca. Esa es un G, es una vez la aceleración de la gravedad para detenerse. En ese mismo instante y en comparación con el estado estático del sistema, ¿ok? ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? ¿Ok? Aquí todo se refiere a que tensión del cable, ¿verdad? Es sobre tensión del cable, ¿verdad? Conectado a un motor, que ese cable, ¿verdad? Aumenta o reduce o es igual, ¿verdad? Es cero. Es cuántas veces la tensión en estado estático. Ok. Entonces acá, voy a hacer aquí mismo, ¿verdad? Eso es muy sencillo. Yo sé que en el estado estático, ¿verdad? El estado estático esencialmente hace un corte, ¿verdad? El corte más conveniente es acá. Hago un DCL de esta parte, ¿verdad? Aquí está la polea, aquí está las dos tensiones, o sea, este es estático, ¿verdad? Poner estático. Todo ese curso, al menos el tema 3, lo que siempre se busca, al menos de mi parte, o sea, para que uno entendiera qué es dinámica, ¿verdad? Es siempre comparar estado dinámico con estado estático y qué es lo que me incrementa, ¿verdad? A tratarse de un problema dinámico. Entonces, estático, tensión, tengo dos, ¿verdad? Y aquí tengo el peso, ¿verdad? W, ¿ok? Entonces aquí de 2T menos W es igual a 0 y por ende tensión es peso entre 2. Listo. Ahora, como estoy en caso dinámico, tiene movimiento, entonces aquí es mejor no brincar pasos, ¿verdad? Mejor no brincar pasos. El primer paso siempre es escoger una referencia adecuada. ¿Y cuál es la referencia adecuada? La adecuada es aquí el movimiento rectilíneo, ¿verdad? Es vertical, es sobre el eje Y. Por ende, la referencia más adecuada es de X y Y, ¿verdad? Rectangular. Y como en movimiento, vean que dice que en la subida, o sea, el objeto está subiendo, entonces me conviene definir que Y es para arriba, ¿verdad? O sea, esa dirección lo defino yo. Esa es la referencia. Entonces, este paso, o sea, uno puede resolverlo intuitivamente, ¿verdad? O sea, intuición vale. Sin embargo, hasta el nivel donde se encuentran, digamos, ustedes, la intuición aún no ha sido entrenado. O sea, digamos, esos hábitos de pensamiento no ha sido bien formado en cuanto a la intuición, ¿verdad? Entonces,
Em, la idea de todos esos cursos de mecánicas es tratar de darles un sustento teórico a la intuición. Y ojalá lo pueda incorporar, digamos, a su forma de pensar y después cuando analice cualquier sistema, lo pueden pensar siguiendo estas, digamos, líneas que hemos estado introduciendo, ¿verdad? De que piense una referencia, después analice, ¿verdad? Puede hacerlo conceptualmente, intuitivamente, pero ya con una referencia incorporada. Entonces, con que uno sigue ese procedimiento, ¿verdad? De definir referencia, analizar el movimiento, definir las fuerzas de acuerdo a la referencia, no falla uno nunca. Y ojalá después uno puede siempre emplear esta intuición, entre comillas, ya corregida, ¿verdad? Con una teoría para pensar todas las cosas. Entonces, aquí, aunque pueda hacer con intuición, yo creo que es mejor siempre seguir el procedimiento, ¿verdad? Ese ejercicio aún es sencillo, pero hay ejercicios que ya se complica, ¿verdad? Entonces, ya la intuición no necesariamente nos puede funcionar. Entonces, en una subida, pongo referencia hacia arriba, ¿verdad? Ok, entonces el movimiento está dado en este Y positivo, ¿verdad? Esa dirección positiva de Y. Ok, entonces el DCL ahora es dinámico, ¿verdad? DCL, dinámico. Voy a hacer DCL en forma de equilibrio dinámico. Ok, ajá. Una pregunta. José Martínez. No, ok. Entonces acá, igual, ¿verdad? Tengo tensión, ¿verdad? T y T. Y aquí también tengo el peso, pero la diferencia es que estoy en movimiento, o sea, está acelerado, ¿verdad? Si objeto moviera en velocidad constante, sería igual que estado estático, ¿verdad? Cuando, cuando se difiere del estado estático es cuando existe aceleración en el sistema. Recuerda muy bien eso. El caso dinámico, ¿verdad? Es cuando existe aceleración. Aunque puede que esté en movimiento, ¿verdad? Pero si la velocidad es constante, ya, tanto que si el movimiento es rectilíneo, ¿verdad? Si es curvo, ahí, aunque velocidad constante, la magnitud de velocidad constante, igual existe aceleración, ¿verdad? Entonces, siempre que no haya aceleración, es igual que caso estático, ¿verdad? O sea, aunque esté en movimiento, siempre que sea constante la velocidad en su magnitud y dirección. Ahí sí es igual que caso estático. Sin embargo, como aquí está acelerado, vean que como un G, ¿verdad? Entonces, está dinámica, ¿verdad? Entonces, esta aceleración, lo que hay que tener cuidado acá es que, bueno, dice que cuando llega casi a la altura TCA, el motor que es ¿verdad? Desacelera la jala de cable, el motor está jalando, ¿verdad? Con una velocidad, y aquí tiene que bajar velocidad, entonces desacelera, ¿verdad? Pero esa desaceleración no es de la caja, sino del motor. Y aquí, por ende, tengo que relacionar el movimiento de ese punto del cable con movimiento de la masa, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden hacer cualquier método, ¿verdad? Digamos, se hace longitud de cable, ¿verdad? Digamos, longitud de cable, ese es otro paréntesis, ¿verdad? Un análisis de movimientos dependientes, ¿verdad? Me doy cuenta que este punto, ¿verdad? Este punto eh, es variable. Entonces, vean que este problema así es un medio difícil definirlo con longitud de cable, ya que longitud de cable, vean acá, ¿verdad? Acá hay no, mejor acá hagamos como trabajo virtual, porque si no, después se nos hace el enredo con el signo, ¿verdad? Para ser consistente con esa referencia, ¿verdad? Entonces, mejor hacemos así. Ahora explico por qué. Entonces, si yo corto acá, ¿verdad? Aquí tengo dos tensiones y voy a decir que Y va para arriba, ¿verdad? Es Y. Y acá tengo otro cabito de cable
que les comenté, ¿verdad? Aquí es la fuerza P motor y aquí es la fuerza T. Y este sería, digamos que, voy a decirle Y de motor, ¿verdad? Entonces, de Y de motor. Entonces, el trabajo virtual, ¿verdad? Que hace esto sería la suma de trabajo. Sería entonces, también este es dy, ¿verdad? Es un desplazamiento muy pequeño por la definición. Entonces sería 2t por dy menos dy de motor por t igual a 0, ¿verdad? Recordar, esto es relacionado con la fuerza interna, no tiene nada que ver con fuerza externa, ya que ese es el principio, ¿verdad? Es suma de trabajo interno de un sistema cerrado es igual a 0. Entonces tensión se va, y ahí yo sé que si hoy de diferencia, ¿verdad? De y entre dt, y ahí obtengo yo que entonces, bueno, va para acá. Entonces me queda que 2 veces y punto es igual a y punto de motor, ¿verdad? Y si derivo otra vez, me queda 2 veces y2 puntos igual a y2 punto de motor. Entonces, y motor entre 2, ¿verdad? Lo que quiere decir es que aquí voy para acá, ¿verdad? Entonces, y2 puntos de la masa, ¿verdad? Es y2 puntos de motor entre 2. Era mitad, ¿verdad? O sea, lo que hace era la caja es la mitad de lo que hace era el motor. Y vean que la referencia es consistente, ¿verdad? Entre análisis de movimientos dependientes y el DCL. Eso es muy importante, ¿verdad? Una vez escogida la referencia, debe ser consistente en todo lo que usted analiza, ¿verdad? De lo contrario, le haría problema de signo, ¿ok? Porque lo que comentaba, si yo usara método de longitud de cable, ¿verdad? Igual a 0, de longitud de cable es así, ¿verdad? Es este cabillo, ese cabillo suelto, ¿verdad? Ese es el punto fijo. ¿Dónde definía Y? Tendré que definir Y para abajo, ¿verdad? Y eso me cambiaría el signo, ¿verdad? Y tendría que definir otro Y acá, ¿verdad? Otro Y por aquí. Porque esta parte del cable puede subir, ¿verdad? Puede subir o bajar. Entonces tendría que definir, no, mejor dicho, ya otro Y es como por aquí. Y de motor, ya que longitud de cable, ¿verdad? Este Y es variable, ¿verdad? Y cuando jala el motor, es como que si el cable va para arriba, ¿verdad? Y se enrolla, entonces si desenrollo el cable, es como que el cable va para arriba, ¿verdad? Entonces la longitud de cable sería 2 veces Y más Y motor igual a 0, ¿verdad? O sea, ahí saldría que 2 veces Y más Y motor es igual a longitud de cable. Y ahí sale un signo negativo, ¿verdad? Entre ellos. Y por supuesto, si ven que la referencia va en sentido contrario, entonces hay que corregir ese signo, ¿verdad? Pero entonces yo prefiero, ¿verdad? Usar ese método ya que tengo un poco más de flexibilidad para escoger la dirección de la referencia, ¿verdad? Escojo hacia donde quiero. En cambio, ese método de longitud de cable, a veces, vean que yo aquí no tengo otra opción o si me tengo que hacer un MacGyver ahí, ¿verdad? Para ver cuestiones de signo, ¿verdad? Y que no me es tan conveniente y creo que podrían crear como confusión, ¿verdad? A la hora de hacerlo, digamos, en examen o en problemas, digamos, prácticos. ¿Me explico hasta acá este detalle? No, o sí. Bueno, si no hay respuesta, asumo que sí. O sea, lo importante es que la referencia debe ser la misma, ¿verdad? Para cualquier análisis, si usted hace un DSL, hace un análisis de movimientos dependientes, la referencia debe ser la misma. Al contrario, le va a dar error de signo, ¿verdad? Porque está contradiciéndose
usted con su referencia, ¿verdad? Como este caso, ¿verdad? Que Y para abajo y Y para arriba, entonces, ¿cuál es su referencia? Ahí le va a dar un signo de por medio que hace que después el resultado le da cosas que ya no nada que ver, ¿verdad? Por un signo, nada más. Entonces, referencia que se usa debe ser consistente tanto en DCL como en movimientos dependientes. Ok, entonces aquí, si usted hace W, ¿verdad? Entonces ya aquí suma fuerzas en Y sería igual a 2 veces T menos W igual a masa por Y2 puntos. Ok, los Y2 puntos, ¿para dónde va? Esa es la cuestión de ese problema, ¿verdad? Y2 puntos dice que desacelera la jalada del cable, es decir, está frenando, ¿verdad? Si frena, va para abajo, ¿verdad? Si va para abajo, Y2 puntos es negativo. ¿Ok? Entonces, aquí implica que 2T menos W menos masa por Y2 puntos es igual a 0. Implica que 2T menos W, W es M por gravedad, menos masa, ¿verdad? Aceleración es negativa, va contrario a la dirección de la referencia, menos G entre 2, porque la mitad, igual a 0. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, esto implica que T sería igual a M, ¿verdad? Sería igual a mg más esto pasa a ser negativo, ¿verdad? Esto pasa a ser positivo, pasa a ser negativo. Entonces, 1 menos esto quedaría mg, esto queda positivo, esto queda negativo, ¿verdad? Entonces queda entre 4 W cuartos. Y W cuartos comparado con W medios se reduce y es igual a la mitad. Mira, no puedo escoger. A ver. Vista previa, voy a poner una nueva vista previa. Ok. Ok. Bueno, aquí me cambió el enunciado, ¿verdad? Entonces, eso es cuando sube, ¿verdad? Cuando sube. Y cuando baja, por ejemplo, ¿verdad? Nada más les cambian unos detalles. Cuando sube, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, eso que yo hice fue cuando sube, cuando está por llegar. Si el ejercicio que le toca es cuando está subiendo, ¿verdad? Cuando está subiendo, y apenas arranca, ¿verdad? Si apenas está arrancando, o sea, si la aceleración es para arriba, o sea, está apenas iniciando el movimiento, aceleración sería positivo. Entonces, cuando es positivo, ¿verdad? Esto quedaría positivo, Entonces, la aceleración, la fuerza inercial sumaría al peso, quedaría entonces la fuerza, digamos, inercial más el peso, quedaría 3W entre 2, ¿verdad? Y que dividido entre 2, ¿verdad? Me daría 3W cuartos. Eso es cuando está apenas arrancando, pero con el movimiento para arriba también. Y 3W cuartos, respecto a W medios, ¿verdad? Es 1.5 veces, ¿verdad? 1.5 veces la tensión en estado estático. Entonces, cuando está subiendo y apenas arranca, la tensión del cable es 1.5 veces tensión del estado estático, ¿verdad? Y aumenta. Okay, eso es cuando sube. Ese caso es este.
voy a mostrar acá. El caso es esta. Vamos a ver cuál es ese. ¿Cuál es esa? Para ver. Esa es bajada. No. Este es. No, en la bajada. Este es. No, este es cuando llega. Ese último. ¿Okay? Dice que cuando recién se inicia el ascenso de objeto y objeto jala el cable hacia arriba con una aceleración de 1G, ¿verdad? Es este caso. Este caso sería, tensión del cable es 1.5 veces la tensión en estado estático, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? Aumenta, ¿verdad? Y este caso, que es el que está mostrado aquí, es en la bajada, ¿verdad? En la bajada, igual, ¿verdad? Si uno quisiera, ya puede aquí usar el método de longitud de cable, encuentra la relación, la referencia está de acuerdo. O si no, ¿verdad? Lo que hay que hacer sería cambiar de referencia, ¿verdad? Ponerla para abajo. Pero voy a dejar así, ¿verdad? Nada más yo voy a cambiar el signo, ¿verdad? A la suma de fuerzas. Bueno, no hace falta, ¿verdad? Yo puedo dejar Y para arriba igual, lo que tengo que interpretar es el signo de la aceleración. Entonces, suma de fuerzas igual, ¿verdad? Igual a masa por aceleración, pero en la bajada, ¿verdad? En la bajada, cuando llego casi, dice que ya casi baja hasta el nivel deseado y el motor frena, ¿verdad? Frena, es decir, voy bajando, frena, la aceleración va positivo, ¿verdad? Va positivo. Entonces aquí es positivo, ¿verdad? Aquí es positivo, que frena, está de acuerdo a la referencia. Positivo, entonces quedaría igual que la respuesta que yo ahora expliqué, ¿verdad? Que no subía cuando apenas empieza a subir. La tensión es 1.5 veces la tensión del estado estático, ¿ok? El último, ¿verdad? Última versión es cuando, creo que es esta, ¿verdad? Que no está ahí. Que es cuando está en una subida, ¿verdad? Y cuando ya alcanza la altura, eso es lo que vimos, ¿verdad? Eso es lo que vimos, lo que falta es la bajada. La otra bajada está, ¿cuál es? Esta. Otra versión es, bueno, cuando está en una bajada, ¿verdad? Cuando el motor justamente está empezando a bajar el objeto y tienen que soltar el cable, ¿verdad? O sea, tienen que soltarlo rápido para acelerarlo. Entonces, suelta el cable con una aceleración de 1G, ¿verdad? Entonces, esa aceleración va para abajo, va para abajo. Entonces, si va para abajo, entonces ese signo de la aceleración es negativo, ¿verdad? Y si es negativo, pasa a otro lado a restar, pasa a otro lado ese peso a sumar, entonces quedaría igual que la respuesta que vimos, ¿verdad? En el puro inicio, que es W cuartos, que sería la mitad, ¿verdad? Sería la mitad de tensión del estado estático, ¿verdad? Es ¿ok? Tensión de cable conectado a un motor se reduce y es mitad en la tensión en estado estático, ¿verdad? Esa es la mitad, ¿ok? Entonces, eso sería la pregunta 1, que en todas sus versiones, pero no desea preguntas sobre ese problema 1. No, ok. Entonces, ese es problemas típicos, digamos, de tema 3, ¿verdad? Que busca evaluar si uno entiende conceptos de fuerza inercial y cómo actúa y cómo modifica las fuerzas con respecto al estado estático. Entonces, casi, bueno, no sé, ¿verdad? Casi siempre es un problema que sale en examen de ese estilo, ¿verdad? Que es conceptual, que hay que hacer un DCL, analizar el signo, ¿verdad? Y determinar cuál es el efecto de esa fuerza dinámica, ¿verdad? De la aceleración con respecto a las reacciones, con respecto a los efectos de las fuerzas internas, etcétera. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, siguiente.
Ese es igual. Profe, Ajá. perdón, disculpe, ¿uno podría esperarse un ejercicio con esa dificultad para el examen? O sea, Sí, más largo tal vez. sí, sí. Esos son de hecho exámenes viejos, ¿verdad? Que yo lo agarré de ahí, que se programó, ¿verdad? Ok. Pero son de ese estilo, ¿verdad? Son los ejercicios cortos, mejor dicho, del examen, Mm. ¿verdad? Que es conceptual, ¿verdad? O sea, si usted hace el bien de SL, usted hace la suma de fuerzas y ya usted puede determinar cuál es el efecto, ¿verdad? No tiene cosas muy grandes, muy monstruosas, pero es conceptual. Ujú. Como pregunta uno y pregunta 2 son de esos estilos, ¿verdad? Que son conceptuales, ¿ok? Y vean que este ejercicio es similar al que ustedes hizo en ejercicio 2 de la tarea. Ese es similar al ejercicio uno, nada más que lo que busca no es que calcule un resultado, ¿verdad? Es que si uno entiende o no, ¿verdad? Lo que está haciendo, no son conceptuales, ¿verdad? Entonces, ok, considere figura uno, donde el pickup está remolcando una caja, arrastrándola sobre un piso horizontal mediante articulación en C, y la caja posee una masa M de 40 kilos, y el coeficiente de fricción entre la masa y el piso es nu igual a ese valor. Y si el pickup frena con una aceleración A es 1 metro por segundo cuadrado, no existe reacción a la articulación C. Ok, esto hay muchas versiones también, ¿verdad? Tengo que buscar dónde está. Yo creo que es este. No, tengo bastantes ejercicios de estos. Voy a ver dónde está. Esto es tema 3. Es este, ¿verdad? Es este, esto hay 5 versiones, ¿verdad? Entonces, hagamos una por una para que vean. Todo esto, ¿verdad? Siempre es hacer DCL. Y aquí el problema es que hay que decidir cuál DCL hacer, ¿verdad? Y aquí, si usted hace el DCL, ¿verdad? DCL del pickup, hagámoslo, ¿verdad? Entonces aquí hacemos DCL. No sé si usted vio esa estática, digamos, los diagramas de cuerpo libre es una estrategia de análisis de problema, ¿verdad? O sea, entonces, los diferentes DCLs que yo hago me puede proveer informaciones diversas, ¿verdad? Entonces, a veces con un diagrama de cuerpo libre, si no puedo encontrar información, tengo que buscar en el otro, ¿verdad? Entonces, eso es un detalle muy importante, es una estrategia de resolución de problemas, ¿verdad? Tengo que buscar cuál diagrama de cuerpo libre me está dando la información que yo ando buscando. Y a veces de primera entrada no puedo saber cuál. Hagámoslo todo, ¿verdad? Para ver qué es lo que me provee cada DCL. Entonces acá, la caja, ¿verdad? La caja tiene peso. Aquí existe una articulación en C. Digamos, esto va a decir que es CX. Este, como es un objeto, ¿verdad? No, nada más dejo CX, ¿verdad? Es una articulación en CX, Y no hay, ¿verdad? Nada más está jalando horizontalmente. No tiene ninguna reacción en Y, ¿verdad? Es una partícula, ¿verdad? Una partícula. Aquí, normal, ¿verdad? Y eh, fuerza de fricción, no sé. De hecho, no sé para dónde va, ¿verdad? Entonces acá voy a decir que como movimiento va para la derecha, voy a poner fuerza de fricción para acá. Por N. Este es el DCL, ¿verdad? Que me provee digamos, de la caja, ¿verdad? Por supuesto, aquí no está la fuerza inercial, ¿verdad? Si yo hago otro DCL, vean que ese DCL de la caja en X, ya que ese X es sentido de interés, ¿verdad? Porque no estoy analizando nada en Y, nada más en X. Aquí ya me relaciona la reacción CX con la fuerza de fricción, ¿verdad? Y con la aceleración que no está en el DCL, ¿verdad? Ok, parece que ese funciona. Si hago el DCL del pickup, ¿verdad? El pickup, acción-reacción.
Cx, ¿verdad? Y aquí, como está sobre la rueda, ¿verdad? Está rodando sobre el piso. Vamos a ver. Lo que no puedo saber, ¿verdad? Es, dice aquí, ¿verdad? La caja tiene una masa. Aquí, ¿verdad? El pickup frena con una desaceleración de esto. Si yo hago el DCL del pickup, ¿verdad? El pickup también tiene masa, ¿verdad? Tiene peso de pickup. El normal de pickup. Y en X, ¿cuál es el problema? En X, lo que en realidad también actúa una fuerza de frenado, ¿verdad? O sea, si frena de una forma, existe una fricción, ¿verdad? O sea, hay una fuerza de frenado, mejor dicho, ¿verdad? Fuerza de frenado que actúa por medio de la fricción, ¿verdad? En el carro. Pero lo que no puedo saber, ¿verdad? Acá es cuál es la masa por aceleración de pickup. Porque aquí no me da, vean que aquí no me da la masa de pickup, ¿verdad? Y si dice pickup frena con una desaceleración de esto, o sea, ese frenado es dado por la llanta, ¿verdad? Y la llanta cuando frena, si no hay fricción no puede frenar, ¿verdad? Entonces ese frenado se traduce en una fuerza de frenado que tampoco puedo saber exactamente porque tampoco tengo cuál es, no, vean que no me da la fuerza de frenado, ¿verdad? Entonces no puedo calcular esta, ¿verdad? Esta fuerza de frenado no lo puedo saber. Solo puedo saber que el efecto de freno me produce una desaceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Eso es el único dato que se conoce, ¿verdad? Y tampoco puedo saber la masa, ¿verdad? Entonces tampoco puedo conocer masa por aceleración. Entonces vean que en STCL, en X, me quedan demasiadas incógnitas. Tengo como incógnita Cx, tengo como incógnita la masa, tengo como incógnita la fuerza de frenado, que al fin y al cabo no puedo despejar ninguno, ¿verdad? O sea, no me puede decir nada STCL sobre la reacción en C, ¿verdad? Quizá más bien tendría que calcular primero reacción en C para ver si puedo calcular cuál es esa fuerza de frenado, pero en realidad tampoco puedo calcularlo porque desconozco la masa del pickup, ¿verdad? Entonces, el DSL que me puede servir, yo creo que es este, la caja. Tengo la masa de la caja, tengo coeficiente de fricción, puedo calcular fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo ver cómo se relaciona esto con la reacción en CX. Ok, aquí igual, vean que el paso siempre que se me olvida y que se olvida a todo el mundo es, ok, referencia, voy a poner X, ¿verdad? Esa es la referencia. Nunca tener pereza de ponerlo, ¿verdad? Vean que yo siempre lo pongo. Si se fijan en todos los ejercicios que yo hago en clase, siempre los pongo. Uno puede olvidarse primero, pero después recordar, poner referencia, que es hacia donde tengo que sumar las fuerzas, ¿verdad? No puedo sumar a donde yo quiera. Tengo que sumarlas de acuerdo a la referencia. Ese siempre es el primer paso. Y no lo brinque, ¿verdad? No brinque ese paso. Ok. No estoy proyectando el problema. Perdón. Ay, se me fue. Ok, bueno. Es que cambio de ventana y se me fue, ¿verdad? Es esta. Ok, es esta. Gracias por recordarme. Sí, estaba en otra ventana. Entonces, bueno. Entonces, no sé si me explico. Al fin y al cabo, el DSL que me funciona es el DSL de la caja, ¿verdad? Entonces, este es X. Recordar referencia. X y Y. Por supuesto, en Y no hay movimiento, ¿verdad? La salvada es que en Y no hay movimiento. Y acá, peso. N. Fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Ok. Frena con una desaceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Lo que quiere decir es que también la caja sufre esa desaceleración, ¿verdad? De frenado, ¿verdad? O sea, está frenándose.
Entonces, quiere decir que la desaceleración x2 puntos, ¿cuánto vale? Menos, ¿verdad? 1 metro segundo al cuadrado. Porque está yéndose en el sentido contrario a x. O sea, todo depende de que hacia dónde usted define su referencia. Entonces, sumamos fuerzas en x igual a mx2 puntos, ¿verdad? Entonces, paso esto a restar, ¿verdad? Quedaría entonces sumatoria de fuerza de x menos mx2 puntos es igual a 0. Entonces, ahora sumo las fuerzas. Entonces, tengo cx, ¿verdad? Menos new por mg, ¿verdad? N es igual a peso es igual a mg. Fuerza de fricción es igual a new mg, ¿verdad? Esto es fuerza de fricción. Y esto es igual a, bueno, menos, ¿verdad? M, x2 puntos es igual a 0. Esta es la ecuación, ¿verdad? Que me define la relación entre Cx y las fuerzas que actúan en la caja, que es la fuerza de fricción, y la fuerza inercial, y que esa fuerza inercial depende de hacia dónde es que acelera o frena, ¿verdad? Eso me cambia el signo. Este menos es por defecto, ¿verdad? Es porque ya pasé la fuerza inercial a la izquierda a restar. Ese signo es por defecto. Ahora el signo que yo introduzco va por este variable, ¿verdad? Va por esta variable de aceleración en x. Por ende, ¿verdad? Yo puedo despejar cx. Es igual a new mg más mx2 puntos. Entonces, en este problema, en este específicamente, ¿verdad? Aquí este x2 puntos es menos 1, masa es 60, ¿verdad? New vale 0.204, m es 60 por 9.81. Entonces, 0.204 por c 60 por 9.81 menos 60, ¿verdad? Me dice que la fuerza, la reacción de la articulación en C es positiva, ¿verdad? En ese caso es 81.26. De hecho es metro por segundo al cuadrado por kilo newtons, ¿verdad? Es positivo. Positivo quiere decir que es correcto la dirección que asumí de Cx, ¿verdad? Y vean que es tensión, ¿verdad? Tensión. Y aquí dice, no existe reacción en la articulación C. Esto es falso, ¿verdad? Pues no es falso. Vean que eso es porque es un juego, ¿verdad? En inglés dice trade-off, ¿verdad? Es un intercambio, una negociación entre la fuerza de fricción, ¿verdad? Y la fuerza inercial de la desaceleración, ¿verdad? Si la desaceleración es, perdón, y la desaceleración, bueno, en ese caso nunca va a ser así, porque la desaceleración, ¿verdad? La desaceleración hace que frene, ¿verdad? Que frene, bueno, sí, que frene, la fuerza inercial va para adelante, ¿verdad? O sea, si usted dibuja esta fuerza con ese -1, en el ser es una fuerza que va para adelante, ¿verdad? Entonces, la voy a dibujar acá, ¿verdad? O sea, en este caso, ¿verdad? En este caso en específico, la fuerza inercial va para adelante, ¿verdad? M por menos N por 1, ¿verdad? O sea, eso es, bueno, es que es medio enredado dibujarlo aquí, ¿verdad? Es como dibujar esto menos mx, 2 puntos evaluado en -1, me da positivo, ¿verdad? La fuerza inercial va para adelante, ¿verdad? Ya evaluado. Entonces, si la desaceleración es suficiente, ¿verdad? Puede anular la fuerza de fricción y hace que la reacción en C, ¿verdad? Sea 0.
pero en este caso no, ¿verdad? En este caso todavía es tanta la fuerza de fricción que tengo que jalarlo, ¿verdad? Aunque ya estoy frenando, todavía hay que estarlo jalando, ¿verdad? Es decir, la desaceleración que provoca la fricción en la caja todavía es mucho más que la desaceleración que aplica el pickup. Entonces esto es falso. ¿Ok? Entonces está bien. Ok. Entonces yo, ¿cómo hago para que no me borre esta respuesta? No sé. Bueno, se me va a borrar, ¿verdad? Entonces, ni modo. Entonces, de nuevo, esa es la primera, ¿verdad? Pero esa es como la lógica, ¿verdad? Entonces, la segunda, voy a poner la pantalla mejor que la segunda. La misma, ¿verdad? Entonces, yo voy a dibujar aquí. Voy a dejar dibujado ese DCL. Dibujar CX. Dibujar peso. N. Y fuerza de fricción. ¿Verdad? Y la ecuación que hemos llegado es Cx es igual a nu mg más, ¿verdad? Mx dos puntos, si no me equivoco es así. ¿Ok? Ok, aquí entonces evaluemos, ¿verdad? Aquí entonces la caja pesa 30 y dice que coeficiente de fricción es 0.102 por 30 por 9.81 y ahora la aceleración igual está frenando, ¿verdad? Entonces es negativo por menos 2. Entonces así, 0.102 por 30 por 9.81 menos 30 por 2 negativo. Y ahí tampoco, ¿verdad? 90. También este es falso. Ok, también es falso. Otro. Tenemos alguno que sea verdadero. Vamos a ver. Este. Vean que dice, ¿verdad? Está remolcando. Sí, todo es igual. Ya todo es igual, ¿verdad? Entonces, ese coeficiente de fricción todavía más, ¿verdad? Entonces, este seguramente es falso, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, ese es falso. Creo que es el último que es verdadero. Vamos a ver. Entonces dice que este es 40 kilos y frena, ¿verdad? Con igual vean que todos frenan, entonces todo es la misma lógica, ¿verdad? Entonces, si esto es 40, ¿verdad? Entonces, 0.102 por 40 por 9.81 menos 40 por 2, no es igual, ¿verdad? También eso es falso, todos son falsos para eso. ¿No? Es verdadero, vamos a ver. 40, aceleración es 1, perdón, entonces sí es verdadero, ¿verdad? Porque aquí es 1. Evalué mal, este es 1. Entonces, 0.102 por 40 por 9.81 menos 40, entonces es 0. Ahí sí, ¿verdad? Este sí es verdadero porque aceleración es la mitad, es 1. Ok, entonces eso sería el análisis, ¿verdad? De ese problema. No sé si hay preguntas sobre ese ejercicio. Ok, si no, entonces siguiente. Ok, este problema, ¿verdad? Es igual que tarea, ¿verdad? Ojalá que lo haya hecho bien. Es igual, el concepto es igual. Entonces, alguien me pase la relación de movimientos dependientes de ese problema. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la relación entre digamos, YB, entre YC y entre Y?
¿Alguien se acuerda? Nadie. No lo hago yo. Entonces este es cable 1, cable 2. Entonces, corta, ¿verdad? Entonces aquí aparece 1, 2. Esto es 2T1, 3T2. Y yo de este DCL, yo puedo saber que T1 es igual a 2 veces T2. T1 es igual a ¿verdad? Por acá, T2. ¿Ok? Entonces, de las relaciones dependientes, vamos a ver, corto aquí. Tengo que es menos T1 por DYB menos T2 por DYC y acá más 2T1 más 3T2 por dy es igual a 0, ¿verdad? Esa es la relación de los movimientos dependientes. Ok, 2T1 más 3T2, ajá, dy. Ok, este es negativo porque va para arriba la tensión. La tensión va para abajo, ¿verdad? Para abajo, fuerza externa va para arriba. Entonces está bien, T1 es T2. Entonces ahora cambio variable, ¿verdad? Entonces voy a dejar todos en términos de T2, ¿verdad? Entonces aquí es menos 2T2. Derivo todo respecto al tiempo. Entonces yo tengo aquí que es YB punto menos T2 YC punto, ¿verdad? Más T1 es 2T2, entonces es 4T2 más 3T2. Y punto es igual a 0. Ahora sí, no se puede cancelar todos los T2. Se fueron los T2. Y entonces quedaría menos 2 veces YB. Derivo otra vez. YB 2 puntos. Menos YC punto. Más 7 2 puntos, ¿verdad? Todos 2 puntos, y 2 puntos es igual a 0. Ok. Entonces, lo que implica acá es que, entonces, y 2 puntos es igual a 2YB 2 puntos más YC 2 puntos entre 7. Ok, entonces, los datos varían, ¿verdad? Pero ahí se pueden ustedes revisar sus datos. Entonces los motores B, ¿verdad? B es 1 y C es 2, ¿verdad? Entonces es 2 por 1 más 2 es 4 séptimo, ¿verdad? Es 4 entre 7 metros segundo al cuadrado, ¿verdad? Esto es 4 entre 7, esto da punto 571 metros segundo al cuadrado, ¿verdad? Y eso va para sube, ¿verdad? Está subiendo el cable, que ya no hay cambio, ¿verdad? Entonces, haciendo un DCL, ¿verdad? Ya al final. De hecho, esta relación lo tienen, ¿verdad? En la tarea. Entonces no tienen que hacerlo en el quiz, porque ese lo tienen en la tarea, ¿verdad? No, tampoco es algo extra. Entonces, en el DCL, ¿verdad?
que Y tiene que ser consistente, ¿verdad? Con las relaciones movimientos dependientes. Y aquí, entonces, tengo, como T1 es igual a 2T2, ¿verdad? T1 es mayor a, T2, ¿verdad? Es el doble. Entonces, el crítico es T1, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 2T1, 3T2. Aquí está el peso. Y yo puedo entonces sumar fuerzas en Y. Sería 2T1 más 3T2 menos peso es igual a masa por Y2 puntos. Y Y2 puntos es positivo, ¿verdad? Entonces yo puedo pasar sería, bueno, dejo como T1 igual a 2T2. T2 es igual a T1 entre 2. Entonces sería 2T1 más 3 entre 2. T1, ¿verdad? Es igual a W más W entre G por 0.571. Entonces eso implica que calculemos, ¿verdad? Este W sería igual a 2000 newtons, ¿verdad? 2000 newtons. Entonces tengo que es 2000 más 2000 más 2000 entre 9.81 por 0.571 dividido entre 2 más 3 sobre 2. Eso me da 605 newtons. Esta. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿qué hizo aquí? A ver si... No lo escucho muy bien. pues, claro, pasó el peso al otro lado, pero no veo o sea, y le sumó el peso entre la gravedad, eso no le llega, ¿qué fue lo que... Es que yo tengo que encontrar la masa, ¿verdad? Es masa por aceleración. Pero aquí lo que me da es el peso. Entonces divido peso entre aceleración, obtengo masa, porque Ok, es sí, masa sí, ya. por aceleración. Listo, listo, perfecto. Sí, sí, nada más lo pasó a peso. Gracias. Ok, con gusto. Ok, ¿alguna pregunta más? Ok, entonces estamos con este ejercicio. Ok, entonces voy a quitar los dibujos. Ok. Y ya el último. Bien que no escogí el segundo, ¿verdad? Para devolver, para devolver. El segundo, el TU metro por segundo es este es, ese es verdadero, ¿verdad? Ese es el que hicimos al final, que cuando es 1 con 40 sí da verdadero, ¿verdad? Apenas da. Ok. Ahora sí, ese es un problema ya, digamos, de desarrollo, ¿verdad? Este, entonces, es igual en realidad, ¿verdad? Nada más aquí hacen de seres bien. Que dice que el sistema mostrado, ¿verdad? Tiene dos masas conectadas mediante cable y polea. Y con la masa B apoyada sobre una viga, siempre de apoyada, esa masa B está apoyada sobre esta viga.
Las masas tienen sus valores dados, ¿verdad? Por acá. Y entre la masa B y la superficie de la viga hay un coeficiente de fricción, 9.24. Y C es una polea fija anclada en la viga, ¿verdad? A una distancia A. Y la viga es de peso despreciable y considerada como un cuerpo rígido. Su longitud y la posición de los diferentes elementos están indicadas en la figura, ¿verdad? Aquí están. Entonces dice las masas A y B son consideradas como partículas, por ende la altura h es despreciable, ¿verdad? De lo contrario tiene un momento ahí, ¿verdad? Ejerce un momento sobre el sistema. Lo mismo la dimensión de las poleas, ¿verdad? Entonces este h se considera despreciable, es cero, ¿verdad? Es una partícula. Y determine para la posición mostrada donde x es 1.9 a tensión del cable. Esto mejor lo hago, esto mejor si lo hago ¿cómo se llama eso? En whiteboard, para que no se haga mucho desorden. Que no hay campo y además es un poco más largo. Ok. Y ahora copio el enunciado también. Creo que no pegó la imagen. Otra vez. Otra vez vamos. Creo que la gente no se conecta, ¿verdad? A las clases sincrónicas. Se conectan menos de la mitad. Y se van yendo. Eso a veces me preocupa un poco. Pero bueno. Tal vez que la clase está muy aburrida. Ok. Ok. Entonces, este es el problema, ¿verdad? Y aquí, primero buscar tensión del cable. Vean que el cable está conectado entre masa A y masa B, ¿verdad? Y si la masa A pesa mucho más que masa B, aunque hay fricción, yo supongo que hay movimiento, ¿verdad? Y si hay movimiento, el masa A va cayendo y masa B va arrastrando sobre la viga. Randall, ¿sí? Profe, está proyectando en otra aplicación. Ah, perdón. Ok, sí, no he cambiado. Ok, aquí, ahora sí. Ok, entonces, vean que la masa A es más de tres veces la masa B, ¿verdad? Entonces, yo confío que masa A, ¿verdad? Aunque masa B tiene fricción con la viga, de fío va a ser arrastrado por la masa A, entonces masa B va a ir arrastrándose sobre la viga, ¿verdad? Por este B. En realidad, esa pregunta A es de física 1, ¿verdad? Lo pueden hacer inclusive con las técnicas de física 1 eh, para ese caso, ¿verdad? Quizás ya si complica un poco más, ya ahí tendrían que usar digamos que las relaciones de los movimientos dependientes que vemos, ¿verdad? En la clase, pero en ese caso es para no complicar más el problema. Entonces, espero recordar, ¿verdad? Que hay que definir una referencia, ¿verdad? Digamos, como el movimiento va para abajo, voy a definir que este Y, ¿verdad? Ya para abajo. Y B, ¿verdad? XB va para la izquierda, para que sea más fácil, ¿verdad? Y yo sé que por relaciones de movimientos dependientes, vean que yo siempre, o sea, ya no hago como física, ¿verdad? Que el movimiento es fractal, no. Yo defino una referencia para cada masa, pues, cada partícula tiene su sistema de referencia, ¿verdad? Y ya la relación de movimiento entre ellos dos, ¿verdad? Yo sé que de YA, ¿verdad? YA punto es igual a XB punto y Y a dos puntos es igual a XB dos puntos, ¿verdad? Esto lo pueden, ustedes pueden encontrarlo fácilmente, ¿verdad? Definiendo, digamos,
En realidad no es necesario, ¿verdad? Si lo quisieran, ¿verdad? Definan una referencia acá, ¿verdad? Y definan una referencia, de hecho, o sea, de hecho, para XB lo complicado es que si usted suma longitud de cable igual a 0, tiene que definirlo para acá, ¿verdad? Hagámoslo así, ¿verdad? Hagámoslo así como debe ser, ¿verdad? Para que vean. Ok. XA y aquí es XB. Para la derecha, ¿verdad? Va para la derecha. Entonces, longitud de cable es XB más YA igual a L. Por ende, XB punto más YA punto es igual a 0. Y XB 2 puntos más YA 2 puntos es igual a 0. Y por ende, cuando paso para otro lado, hay un signo de por medio. De acuerdo a esa referencia que yo definí, ¿verdad? YA para abajo, XB para la derecha, ¿verdad? Para que me funcione suma de longitud de cable igual a constante. ¿Ok? Y una vez yo definido esta referencia, tengo que trabajar con ella. Esa es la regla, ¿verdad? Esa es la referencia que yo escogí para masa B y para masa A, ¿verdad? Entonces, para sumar fuerzas, hacer de ser igual tengo que usar esa referencia que ya definí, ¿verdad? En esta instancia, en este primer momento se definió a qué trabajar con ella. Entonces, si yo hago el DCL, ¿verdad? De la masa B, entonces yo sé que esa es la masa B. Aquí está tensión. Y la referencia es XB es para acá, ¿verdad? Tensión, hay MB por G, normal. Y fricción se opone, ¿verdad? New por MBG, más sencillo, no hay pendiente. Entonces, sumo fuerzas en X hacia donde tengo que sumar, hacia donde apunta la referencia. Sumo fuerzas de acuerdo a la referencia, ¿verdad? Entonces es igual a menos T más new MB G es igual a MB XB 2 puntos. Vean que yo sigo el procedimiento, ¿verdad? O sea, ese procedimiento que yo descuento de definir referencia es estándar. O sea, no importa que si el problema es tan sencillo como esta o puede ser tan complicado como el anterior, más un montón de cosas, sigue siendo válido, ¿verdad? En cambio, si ustedes usan la metodología que emplea en física 1 asumir un movimiento para sistemas un poco más complejos, ya pueden ser que se le enreda, ¿verdad? Entonces ya comete error de signo, ya no le funciona. En cambio, el procedimiento es estándar, siempre funciona, ¿verdad? Es estricto, siempre sigue el procedimiento, siempre el signo les va a dar correcto, ¿verdad? Ese es como lo particular de ese curso, ¿verdad? Como todo está en movimiento, entonces hay que seguir el procedimiento, hay que tener mucha cautela con referencia con los signos, ¿verdad? Ese es el cuidado que hay que tener con todos los problemas. Ok, y ahora DCL, no falta nadie, ¿verdad? No. Entonces ahora DCL de la masa A. Entonces aquí MAG, tensión va para arriba y ya, no hay nadie más. Referencia ya va para abajo. Entonces ahora para sumar fuerzas en Y, tengo que sumar hacia dónde? Hacia abajo. O sea, MAG menos tensión es igual a MAY a 2 puntos. La suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. ¿Ok? Entonces acá, ¿verdad? Puedo despejar la tensión. Tensión es igual a new MB por G menos MB XB 2 puntos. Yo meto acá, ¿verdad? Entonces esto implicaría
que MAG menos new MBG menos más, ¿verdad? Queda más MB x b dos puntos es igual a MA y a dos puntos. Vean que aquí tengo dos variables, ¿verdad? Dos de dos referencias, de B y de A. La relación está dada acá. Entonces el signo hay que introducirle, ¿verdad? Entonces eso implica que MAG menos new MBG más, voy a cambiar x b dos puntos por y a, entonces más mb por menos y a dos puntos es igual a ma y a dos puntos. Eso implica que entonces y a dos puntos es igual a ma por g menos new mbg dividido entre MA más MB. ¿Ok? Y aquí entonces evaluando los datos, ¿verdad? Masa A es 37, masa B es 10. 37 por 9.81. Bueno, puedo hacer así. 37 menos new es punto 24, ¿verdad? Punto 24 por 10 por 9.81 entre 37 más 10. Entonces eso da 37 menos 0.24 por 10 por 9.81 entre 47, ¿verdad? Da 7.72 metros por segundo al cuadrado. Y esto lo puedo, yo puedo evaluar acá, ¿verdad? Entonces, de aquí me traigo, entonces yo sé que tensión sería igual a MAG menos MA y a dos puntos es igual a MA es 37 por 9.81 menos 7.22 por 37. Eso da 95.76, 95.8 newtons, ¿verdad? Lo que me dio a mí. Vamos a ver la respuesta. 95.8. Entonces guardamos acá. 95.8. Vean que la primera es esta. Ah, no, es esta. Porque esto es kilogramo de fuerza, ¿verdad? Tened cuidado con las unidades, ¿verdad? Porque esto que yo tengo es masa por aceleración, ¿verdad? Entonces es kilogramo por metro segundo cuadrado, entonces es newtons, ¿verdad? Newtons. Entonces no es kilogramo de fuerza, sino es newton, ¿verdad? También aquí evalúa un poco la unidad. ¿Hay preguntas hasta acá? No. Ok. Entonces una vez listo, ¿verdad? Para los mismos datos igual, ahora ve la reacción horizontal de X de la viga. Ok, aquí entonces ya aquí esencialmente es hacer un DCL, ¿verdad? Aquí entonces para B, ¿dónde voy a hacer B? Esto es A, ¿verdad? Entonces B, la reacción horizontal de la viga. Hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Ustedes pueden hacer un DCL de todo junto, ¿verdad? Entonces, con los pesos, ¿verdad? Y la única fuerza
horizontal que actúa en la fuerza inercial de la masa B, ¿verdad? O sea, vamos a ver, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Muchas formas de hacer DCL. Entonces, la parte B, ¿verdad? Si yo hago un DCL de todo, entonces, aquí está, bueno, aquí está la masa, aquí está cable, no corto nada, ¿verdad? No corto nada, aquí está la masa, y aquí está, las reacciones, ¿verdad? Y aquí está dx, ¿verdad? Dx, dy, ey, ok. Aquí está masa A por G, aquí está masa B por G, pero la masa B está a este grado, ¿verdad? O sea, yo sé que xb punto, ¿verdad? Después de evaluar esto acá, muevo aquí, ¿verdad? Entonces, implica que xb2 puntos es también 7.22 metros segundo al cuadrado y va en dirección ¿hacia dónde? Hacia sentido contrario a referencia, ¿verdad? Hacia acá. ¿Ok? Y como yo sé que la fuerza inercial, ¿verdad? Se opone, entonces aquí va la fuerza inercial, ¿verdad? MB, X2 puntos B. ¿Ok? Por ende, entonces si usted suma fuerzas en X, ¿verdad? Entonces, igual a 0, ¿verdad? Porque ya está la fuerza inercial aquí tomada en cuenta, ¿verdad? En realidad también puede tomar en cuenta la fuerza inercial acá, ¿verdad? Aquí estaría MAY a 2 puntos. La fuerza inercial que va opuesto a referencia, ¿verdad? Sin embargo, esto actúa en Y, no actúa en X. Entonces me sirve para la parte 2, ¿verdad? Me sirve para la parte 2. Entonces, aquí suma fuerzas en X igual a 0. Sencillamente, entonces, dx es igual a negativo de MB xb 2 puntos. Así de simple, ¿verdad? O sea, es igual a MB es 10, ¿verdad? 10 por 7.22. Eso es 72.2 newtons negativo. Entonces indica que va hacia dónde? Hacia izquierda, ¿verdad? Hacia izquierda. Si ustedes dicen, ¿y por qué va hacia izquierda? ¿Verdad? ¿Por qué dx va para allá? Es por efecto de tensión del cable, ¿verdad? Tensión del cable, tensión vence a la fricción. Entonces tensión es mayor a la fricción, ¿verdad? Y tensión actúa aquí en articulación en C, ¿verdad? Entonces si usted hace un DCL, bueno, hagámoslo, ¿verdad? Si hacemos un DCL, podemos hacerlo a otro DCL, ¿verdad? Un DCL solo de la viga. Si hacemos un DCL solo de la viga, ¿verdad? Habría que cortar entonces en el cable, ¿verdad? Y liberar también la viga de la masa B.
Entonces, lo que yo vería es esto, ¿verdad? DCL es solo la viga, sería así. Sería DY, DX, EY. Aquí está la polea, no lo suelto, ¿verdad? Aquí tengo tensión, ¿verdad? O sea, corto el cable después de la polea. Y aquí está opuesto, ¿verdad? La fricción. Fricción en masa B va para la derecha, ¿verdad? Como hemos dibujado anteriormente. Fricción va para la derecha, no es por acción-reacción. Cuando la masa B desliza sobre la viga, la fricción va para acá, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, igual si usted usa DCL solo la viga, entonces si suma fuerzas en X, ¿verdad? Aquí ya es igual a 0 porque no hay ninguna masa que está en movimiento, ¿verdad? Entonces quedaría dx más t menos nu mb por g igual a 0. Y aquí sí, ¿verdad? Usted si despeja, implica que dx, ¿verdad? Es igual a nu. ¿Cuánto vale nu? Nu vale 0.24. 0.24 por 10 por 9.81 menos tensión del cable es 95.8. Entonces vean que 0.24 por 10 por 9.81 menos 95.8 me da que es menos 72.2 newtons, o sea, 72.2 newtons hacia el lado contrario al sentido indicado en DCL, ¿verdad? Es hacia otro lado. Entonces, da igual, ¿verdad? Entonces, puede hacer de una u otra forma, llegaría al mismo resultado, ¿verdad? ¿De acuerdo? No sé si me explico hasta aquí. ¿Todo está bien? Entonces, queda 72.2 newtons. Igual, ¿verdad? Cuidado con las unidades. Ok, y para el mismo problema, ¿verdad? Y con los mismos datos, ok, pide la reacción vertical EY de la viga, ¿verdad? Esto es parecido a la tarea. Entonces yo puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces la parte C, yo puedo aprovechar ese DCL solo de la viga, ¿verdad? La parte C, y nada más pongo las dimensiones. Dimensiones son 2.56 y 1.9. Aquí es y aquí ¿qué me falta? Me falta normal, ¿verdad? Aquí me falta la normal de B. Ok, en el DCL, ¿verdad? No afecta a X, pero sí afecta en Y. 2.6. A ver. 2.5, perdón. 2.5. Entonces, 2.5 6 metros y esta distancia es 1.9 metros. Usted sabe que yo no sé si es más fácil hacerlo con ese DCL o hacerlo con este. Bueno, es igual, ¿verdad? Es igual. Entonces, ¿qué me pide? Reacción vertical EY. O sea, este, ¿verdad? Entonces, ya es estática. Lo que sigue es pura estática, ¿verdad? Randall, ¿sí? Profe, es que yo hice esa parte B igual suponiendo que la reacción en D
en X iba para la derecha, Mm, pero, bueno, perdón, que iba para la izquierda, pero ajá. cuando hago la sumatoria de fuerzas en X me da negativa, entonces eso quiere decir que realmente va contraria a como yo la escogí, entonces sí iría para la derecha. Bueno, también es que los datos, yo me imagino que varían entre un problema y otro. No, siempre va para la izquierda, ¿verdad? Porque si usted ve, vean, si usted ve ese DCL, si ve ese DCL, para que, bueno, veamos este. Primero vamos a ver este. Si ve el DCL de la masa B, para que la masa B se deslice, ¿verdad? Y vaya para abajo, tensión siempre debe superar a la fricción, ¿verdad? Entonces, si tensión debe superar a la fricción, si tensión debe superar a la fricción, quiere decir que en X esta tensión tiene que ser mayor a esa fricción, ¿verdad? Para que haya movimiento. Entonces, si T es mayor que fricción, de X tiene que ir para la izquierda, para que ayudarle a la fricción a contrarrestar esta tensión que no está balanceada. ¿Me explico? Donde Sí, X pero tiene que ir para la izquierda. lo que yo hice creo que fue que definí como que la tensión, bueno, como jalaba a la caja hacia el lado izquierdo, entonces, bueno, la fricción iba al lado contrario, o sea, hacia la derecha, y Ujú. entonces para que esto se mantuviera estático, la reacción en D debería de ir hacia la derecha. No, 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 es que como no es estático, bueno, primero la masa B no es estático, ¿verdad? La masa B está en movimiento, ¿verdad? Sí, Se mueve pero hacia este lado. para calcular las reacciones tienen que estar en estado estático, ¿no? Una vez calculado tensión, ¿verdad? Del cable, una buena Ah, dinámica, ¿verdad? Del problema. O sea, no puede cargar tensión con estática, ¿verdad? Tensión dinámico, porque tensión está involucrado fuerza inercial, ¿verdad? Entonces tensión no es igual a tensión estática. Entonces, una vez calcula tensión dinámica, digamos, en estado dinámico, a ver si pasa tensión para acá, ¿verdad? O sea, pasa para acá. La tensión debe ser igual. Ya vean que tensión debe superar la fuerza de fricción y además la fuerza inercial, ¿verdad? Entonces aquí no hay fuerza inercial porque estoy haciendo desde la viga y la viga no tiene masa, ¿verdad? Nada más estoy pasando digamos, las reacciones de apoyo, ¿verdad? De la viga a la masa B en el DCL, ¿verdad? Que cumple acción y reacción, ¿verdad? NB para abajo y fuerza de fricción hacia el lado izquierdo, opuesto a lo que está indicado aquí en el DCL de la figura de la masa B, ¿verdad? Ya que fuerza de fricción se opone al movimiento, entonces acción-reacción debe ir hacia acá, ¿verdad? Aquí igual cumple acción-reacción porque yo estoy en el lado opuesto, ¿verdad? Tensión, o sea, donde yo corto aquí el DC de la viga, vean que el DC de la viga, si usted hace DC de la viga es aislar, ¿verdad? Una parte de la viga de los demás. O sea, yo estoy separando, estoy cortando, mejor dicho. Aquí corto, aquí todo esto, ¿verdad? Vean, corto este cable, corto, libero ese D, ¿verdad? Y corto, vengo para acá, ya corto el cable por aquí y también separo la viga de la masa. Y donde separo, donde corto, ahí entonces pongo las fuerzas internas o las fuerzas de contacto o fuerzas de acción-reacción que aplica, ¿verdad? Que aplica. Entonces, si ustedes ven este DCL, de tensión siempre va a ser superior a la fuerza de fricción y por ende T es mayor que fuerza de fricción y por ende dx debe ir para la izquierda para ayudar a la fricción a contrarrestar esa tensión del cable. ¿Ok? gracias, profe. Yo creo que lo que pasó fue que definí las fuerzas con, digamos, la tensión hacia la izquierda, la fricción hacia la derecha y la reacción hacia la izquierda. Entonces, tal vez por eso me dio negativo. Sí, entonces hay que cuidarse con acción-reacción, ¿verdad? Con acción-reacción en los DCLs, ¿verdad? Ya puede ser que haya error. Ok, entonces listo.
Entonces, momentos en D, ¿verdad? Tenemos entonces, aquí no hay problema porque estamos en estática, ¿verdad? Es igual que estática, entonces tenemos que es menos T por 2.5 menos NB por 6 por 1.9, ¿verdad? Más EY por 6 igual a 0. Así es nada más porque no hay H, ¿verdad? No hay altura el bloque B, tampoco la polea. Entonces las únicas fuerzas que actúan son las que están en Y, ¿verdad? Entonces T negativo, NB negativo, ¿verdad? Y EY positivo. Y NB es sencillamente peso B, ¿verdad? Eso es 10 por 9.81. Y tensión vale ¿cuánto? Tensión vale 95.8. Listo, entonces despejo ella. Sería igual, entonces 95.8 por 2.5 más 10 por 9.81 por 6 menos 1.9 paréntesis entre 6. Mira que ella es igual a 106, bueno, 106, 107 newtons. Ok, entonces vamos a ver la respuesta. Ella es 107. 107. 106.9, ¿verdad? 107 newtons. Pregunta hasta acá. Está bien. Vean que lo que sigue es pura estática, ¿verdad? Es interpretar el efecto de fuerza inercial y ya devuelvo la estática, ¿verdad? Con masa, como la vía no tiene masa, entonces ahí aplicar todo lo de estática. Nada más tomar en cuenta hacer bien el DCL y ya. La última pregunta ¿verdad? Dice que ¿cuál debe ser el valor mínimo del coeficiente de fricción necesario para que la viga pueda mantener en equilibrio si apoyo D también es un rodillo? O sea, ¿qué pasa si el apoyo D es un rodillo? Vean que si es un rodillo, ¿verdad? Si es un rodillo, ya, si existe el movimiento con lo que hemos visto en tema 4, ¿verdad? Se conservaría cantidad de movimiento, ¿verdad? Pero bueno, como la viga no tiene masa, ¿verdad? En principio no hay problema, ¿verdad? Pero bueno, siempre va a tener masa, entonces siempre va a entrar en movimiento, porque si ustedes ven, si vamos a ver DCL, ¿verdad? Veamos DCL. La única forma, ¿verdad? Para que dx sea 0 y se mantenga en equilibrio, eso que quiere decir, ¿verdad? Eso que quiere decir acá. ¿Cuál debe ser el valor mínimo de coeficiente de fricción necesario para que la viga pueda permanecer en equilibrio? Si el apoyo en D también es un rodillo, ¿verdad? O sea, si aquí es un rodillo, desaparecería dx, ¿verdad? No puede existir. Y la única forma de que dx sea 0 y aún se mantiene equilibrio la viga es que tensión debe ser igual a la fuerza de fricción, ¿verdad? Pero para que eso ocurra, ¿verdad? Para que tensión sea igual a fuerza de fricción, tengo que volver aquí, ¿verdad? Para que tensión sea igual a la fuerza de fricción, no puede existir aceleración. ¿Ok? Esa es la premisa, ¿verdad? O sea, es decir, para que el sistema se mantenga en equilibrio y que no necesite reacción horizontal, ¿verdad? Aún sin reacción horizontal puede permanecer en equilibrio, es que no puede existir movimiento dentro del sistema. O sea, x de 2 puntos no puede ser, no puede tener ningún valor, ¿verdad? Debe ser 0 para que tensión sea igual a la fricción, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta, ¿verdad? Entonces, la única forma
para que esto ocurra es que x, b, 2 puntos sea igual a 0 y entonces tensión es igual a nu mb por g, ¿verdad? Y además tensión no es la misma tensión, ¿verdad? Tensión sería igual a ¿qué? Tensión sería igual a la masa del cable, ¿verdad? A la masa, al peso del bloque A, ¿verdad? Tensión, voy a poner aquí tensión. Entonces, eso quiere decir estático, ¿verdad? El sistema, bueno, eso quiere decir que las masas no se mueven, estático, ¿verdad? Y tensión es igual a MA por G. Y eso es igual a ¿qué? MA es 37, ¿verdad? 37 por 9.81. Entonces 37 por 9.81. Eso da 362.97 newtons. Entonces eso implica que nu es igual a 362.97 entre 10 por 9.81. Da 3.7. Da muy grande. Vamos a ver. Estoy bien. Bien, vea que es gigante. 3.7. ¿Verdad? Eso no existe. Pero bueno, ¿verdad? Es la única forma, ¿verdad? Para mínimo es 3.7, lo cual no puede existir, ¿verdad? Ok, entonces eso sería, ¿verdad? Terminemos el intento. Vamos a ver si todo está bien. Ojalá que sí. Entonces, yo creo que sí, todo está bien, ¿verdad? Entonces, esa sería la solución de ese quiz, de ese examen corto, ¿verdad? Con todos sus detalles. Bien, entonces que ese examen corto va enfocado, digamos, es un poco más conceptual, ¿verdad? Y lo que yo busco con este examen corto es toda la parte que tiene que ver con fuerza inercial, ¿verdad? Y vean que todos los problemas son de movimientos controlados, ¿verdad? Ese es un tipo de examen siempre es casi, la mayoría es esto, de movimientos controlados y que busca despejar las fuerzas, ¿verdad? Y que yo, una vez identificado la fuerza inercial, puedo entonces devolverme a la estática, ¿verdad? Que ustedes han visto ya en un curso anterior y encontrar las fuerzas internas o reacciones que se necesitan, ¿verdad? Que estén buscando el enunciado, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta aquí en este examen corto? Lo que hace falta son los problemas de coordenadas polares, ¿verdad? Digamos, lo que salió en la tarea, ¿verdad? También he hecho uno en la clase. De este tipo de problemas siempre también sale en examen, siempre, ¿verdad? Pero son de lo mismo, ¿verdad? Siempre es ese estilo, una trayectoria polar y entonces hay un pin y encontrar las reacciones, ¿verdad? Eso sería, digamos, el estilo de problemas de este tipo de problemas. Y por supuesto le van a pedir aceleración, le van a pedir velocidad, ¿verdad? Antes de llegar a pedirle las reacciones de la pared o de la barra enamorada, ¿verdad? La que sean, que mueve la partícula, el pin. Ese estilo de problema no está en este examen corto, pero les digo que ese problema también siempre sale en examen, ¿verdad? Y siempre digamos, es uno clásico que siempre sale, ¿verdad? Ese estilo de problemas. Ese es otro estilo que me interesa mucho más porque esos problemas me parece que son mucho más aplicados, mucho más realistas, digamos, de acuerdo a nuestra profesión, ¿verdad? El otro que es coordenada polar es como más clásico, pero del lado de mecánica, ¿verdad? Entonces, siempre me interesa mucho más este lado, pero también les cuento que ese otro problema siempre sale en examen, ¿verdad? Ya que es uno clásico que evalúa tanto el uso de coordenadas polares, ¿verdad? Para encontrar velocidad de aceleración
y también aprovechar lo mismo para encontrar las fuerzas, ¿verdad? Entonces está ese problema, está ese estilo, ¿verdad? Digamos, para que tomen en cuenta para examen. Y lo que hacen falta sería entonces los problemas de tema 4, que es trabajo de energía, ¿verdad? Que a veces también se mezclan con esos problemas de dinámica, que ocupa una velocidad, ¿verdad? Ocupa una posición para encontrar la fuerza. Entonces se mezclan todos los problemas, ¿verdad? Ok, entonces eso sería, digamos, yo creo que ya es tarde, ¿verdad? Digamos, me demoré bastante explicando el quiz, pero yo creo que es como una práctica también, ¿verdad? Para examen, digamos, son ese estilo de problemas. Entonces, para que se autoevalúen y nada más para cerrar, digamos, tarea 4 ya está ahí habilitado, ¿verdad? Para explicarles un poco lo que ya ustedes pueden ir haciendo. Yo voy a terminar los ejercicios, entonces, el lunes, ¿verdad? El lunes nos vemos para terminar los ejercicios de tema 4. Y ya examen, entonces, es 3 de junio, ¿verdad? Si no me equivoco, es 3 de junio. 3 de junio es examen. En tarea 4 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ejercicios, ¿verdad? Son bastantes. Yo creo que se puede dejar de tarea problema 1. El 2 mejor no le dejo. Le dejo para que ustedes, por si lo quieren hacer ustedes mismos por su cuenta. Dejo el 1 de tarea. Hay que entregar nada más el 1, el 3, el 4, el 5 y el 7. Digamos, 6 y 2 son importantes. También son de examen. Vean que 6 es de un libro y salió de examen viejo, ¿verdad? También. Y también el 2 tiene un examen viejo. Pero los dejo a su gusto. Si lo quieren hacer ya, o lo hacen de práctica para examen, ¿verdad? Entonces, rápidamente, digamos que tarea 4, problema 1, ¿verdad? Vean que es igual que el último problema de tarea 3, pero nada más que se le pide resolverlo por energía, ¿verdad? Pero siempre tomando en cuenta que existe modelo relativo entre la partícula A y la partícula B, ¿verdad? Bloque A y bloque B. Entonces, se puede calcular las velocidades con la conservación de energía y cantidad de movimiento, pero hay que tomar en cuenta de que todos esos dos métodos, ¿verdad? Usa velocidad absoluta y no relativa. Entonces toma en cuenta esto, ¿verdad? La velocidad absoluta está compuesto por la relativa más la velocidad final de B, ¿verdad? Entonces, para que vean de que se puede resolver este problema mediante fuerzas o también mediante energía y conservación de cantidad de movimiento, ¿verdad? Vean que se conserva cantidad de movimiento en X. Ok. Luego el 2, ¿verdad? Que no entra en la tarea, pero vean que es un problema de conservación de cantidad de movimiento. Ok. Ok. Tarea 4, hay que hacer todos menos el 2 y el 6. El 2 y el 6 no, ¿verdad? Para que no tengan que entregar mucho y que el asistente se canse demasiado calificando, ¿verdad? Ya, digamos, son 7, entregan 5, ¿verdad? Excepto el 6 y el 2 que no hay que entregar, ¿verdad? Pero igual está asignado como ejercicio, ¿verdad? Para que lo practiquen. Entonces, el 2, ¿verdad? Entonces es un salto, es un bichillo, le llaman bichillo porque parece un bicho que salta de ese carrito a ese borde, ¿verdad? Pero el carrito es muy liviano, vean que el adolescente pesa 50 kilos y el carrito apenas 10, ¿verdad? Entonces, cuando pega un salto, en ese momento en que salta, hay un intercambio de fuerzas, ¿verdad? Y todo eso, que al saltar, al adquirir una velocidad, el adolescente, o sea, dado el principio de conservación de cantidad de movimiento lineal en X, va a empujar también a la masa de carrito a moverse a la derecha, ¿verdad? Entonces, la velocidad con que sale realmente el adolescente, realmente no es absoluta, sino es relativa al carrito, ¿verdad? Él siente que salta con mucho impulso,
pero conforme acelera y todo eso, también el carrito acelera para otro lado, ¿verdad? Entonces el salto que pega en realidad esa velocidad con que siente que sale es relativa al carrito, ¿verdad? Que no está tampoco en equilibrio, ¿verdad? Se pierde equilibrio y ahí va para atrás. Entonces, ¿cuál es la posición final que llega? Y la velocidad absoluta de ángulo con el que el adolescente salta del carrito, ¿verdad? Entonces ese problema hay que aplicar eh, la ecuación de conservación de movimiento en X para este sistema bichillo y el carrito. ¿Ok? Y el problema 3, ¿verdad? Ese problema es clásico, ¿verdad? Es un péndulo, pero aquí llega al poste, se acorta su longitud, ¿verdad? Entonces, cuando se acorta su longitud, cambia el periodo, ¿verdad? Del péndulo, ¿verdad? O sea, ya sabemos de que el periodo del péndulo es dado por longitud del cable, ¿verdad? G entre L. Y aquí cuando pega al poste se acorta, ¿verdad? Cambia el periodo y también hay un cambio instantáneo de velocidad angular, perdón, eh, llega al poste, velocidad misma, ¿verdad? Pero una vez cambiado longitud, aumenta la velocidad tangencial a la misma, pero aumenta la velocidad angular, ¿verdad? Ya que llegando hasta aquí, vean que ya ya giró más ángulo, ¿verdad? Ya recorrió más camino, mejor dicho. Más camino en sentido angular, ¿verdad? También un cambio en tensión, ¿verdad? Debido a que el conjunto de cable cambió. Entonces esto es aprovechar energía, ¿verdad? Para calcular posiciones y velocidades y con esa velocidad puede entonces encontrar tensión haciendo un DCL, ¿verdad? El equilibrio dinámico de la partícula del péndulo. ¿Ok? Ese problema 4 es uno del libro de Bill Johnston. Es un problema mezclado con fricción, ¿verdad? Entre dos bloques. Recuerden que cuando son libras fuerzas hay que dividir entre 3.32.2 para obtener libra masa, ¿verdad? Y aquí la sugerencia es que haga un DCL, primero de todo, ¿verdad? De todos esos dos, ¿verdad? Asuman que no se separan. Aquí hay varios casos, ¿verdad? Cuando son fricción hay que hacer casos, igual que estática. Pero el caso que recomiendo siempre es hacer este caso primero asumiendo que los dos no se separan y después verifican con el DCL de cada masa de masa A, ¿verdad? O de masa B, tomando en cuenta la fuerza inercial, se recuerden, está en movimiento, siempre va a existir fuerza inercial, y verifican de que la fuerza de fricción no exceda la fuerza de fricción máxima, ¿verdad? Que hace que él dice la masa de masa B, de forma tal que valide su hipótesis inicial de que masa A y masa B mueven juntos a la izquierda bajo la acción de la fuerza elástica del resorte, ¿verdad? Eso es lo que aconsejo para problema 4. Problema 5 es un problema de energía, ¿verdad? Lo que cambia entre este problema y este otro es que ese ducto aquí tiene una base, ¿verdad? Entonces, cuando disparo el paquete, cuando lanzo el paquete para acá, aquí cuando llega a B puede tener velocidad cero, tiene apoyo, ¿verdad? Puede apoyarse abajo. Entonces, cuando llega aquí al punto B, apenas llegue, puede izar y cae en punto C sin problema. En cambio, aquí en punto B no hay nada abajo. Entonces, el paquete que lance aquí debe tener cierta velocidad, ¿verdad? De forma tal de que puede mantenerse pegado a la pared, ¿verdad? Sin que cayera para abajo, ¿verdad? O sea, tiene que tener velocidad en X, por supuesto, tiene que tener velocidad suficiente para que llegue al punto C, ¿verdad? Ese es el detalle de este problema 5, ¿verdad? Que hay pared aquí abajo, aquí no hay. Y ese problema 6, ¿verdad? Este salto bungee es una cuerda elástica, ¿verdad? Que almacena energía. Entonces ahí calcula de acuerdo a la energía, ¿verdad? Cinética inicial, potencial y elástica y ahí intercambia entre ellos, ¿verdad? Y el último es impacto, ¿verdad? Que es similar a ejercicio, último ejercicio que está en video, pero vamos a hacer más ejercicios de impacto para ilustrar este concepto, ¿verdad? De impacto. Ok, entonces eso sería mi parte para hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos entonces el lunes. Y si hay duda, nos vemos aquí al final, ¿verdad? Entonces, gracias y nos vemos la otra semana y buen fin de semana.